¿Qué tal? Soy Augusto de la Chuleta Osler y yo sigo de baja aquí en casa, así que tengo tiempo para hacer estas cosas. Vamos a hablar de electrocardiograma, vamos a hablar acerca de enfermedad por oclusión coronaria, ¿no? Una explicación antes de empezar con este repaso, decir que cada vez hay más evidencia de que existen infartos con necrosis transmurales, o sea, de todo el muro del ventrículo, en donde la elevación del ST queda oculta. Y esto es sobre todo cierto para dos situaciones. Primero, las oclusiones de circunfleja y de sus ramas, la obtusa marginal, etc. Las laterales altas a veces no modifican con elevación del ST derivaciones. Si es que tienes suerte lo puedes pillar en una OVL y ya veremos por qué. Y la otra situación es las enfermedades de tronco común, ¿no? La enfermedad de tronco común, como es la arteria izquierda, la coronaria izquierda la que queda ocluida, tanto cara anterior como lateral quedan sin riego. Entonces todo el ventrículo izquierdo muere, por decirlo así, y donde tú pillas el electro de esa persona es cuando el infarto todavía no es transmural y no hay elevación del ST, pero lo que ves es una depresión del ST en todas las caras. Pero eso es una oclusión del tronco común. Si tú dejas que eso corra su curso, siga su curso, pues al final es una oclusión completa, muere todo el ventrículo izquierdo y de hecho no pillamos elevación del ST en tronco común porque el paciente se ha muerto. ¿Eso qué significa, no? Lo que se supone que normalmente son dos protocolos diferentes, o sea, cuando hay elevación del ST se activa un protocolo donde el objetivo es llevar al paciente a hemodinamia, ¿no? Al catéter lo antes posible. Y cuando no hay elevación del ST, lo importante es monitorizar, dar analgesia, antiagregación y anticoagulación. Son dos protocolos distintos. Existen situaciones en donde en realidad es un continuo y la decisión de ir al catéter depende de otras cosas. Depende de la fisiopatología, depende de la coronaria que se ha ocluido y de cómo vaya a ser la progresión de esa alteración electrocardiográfica, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Porque hoy día no vamos a ver esos casos. Lo que estoy tratando de explicar es por qué es que ponemos aquí enfermedad por oclusión coronaria. Y seguramente cuando vayas estudiando, y seguramente si eres estudiante de medicina o si eres residente, te vas a dar cuenta cómo es que cada vez se hace un inciso acerca de esto y cada vez hablamos menos de elevación del ST y sin elevación del ST, sino que ahora, sobre todo los americanos, los canadienses, están hablando de enfermedad por oclusión coronaria. ¿De acuerdo? Este es un usuario de Twitter, Nico Pechansky, que no estoy seguro si es francés o suizo, pero es un médico de urgencias y siempre comparte cosas chéveres, guays, acerca de electrocardiogramas. Entonces vamos a utilizar uno de los electros que ha puesto en Twitter y ha sido lo suficientemente amable como para poner dos electros. Entonces es una persona mayor de 83 años que viene con dolor torácico. Ya por el simple hecho de tener edad avanzada hay que ponerle mucha atención a ese dolor torácico. Entonces, vamos a ver el electro inicial, ¿no? La persona llega con este electro y tenemos las derivaciones del plano frontal, ¿no? Las extremidades y de entrada, de saque. Lo que nos llama la atención es el ST elevado en 1 y en OVL. Ahora, acuérdense que el segmento ST, o sea, lo normal sería, por un lado, que el ST siga el TP, ¿no? O sea, el espacio entre la T y... Vean el cursor, voy a utilizar mucho el cursor. La línea, ¿no? Isoeléctrica que queda entre la T y la P, el ST tiene que estar a ese nivel. Tiene que haber un ST, tiene que haber un segmento ST. ¿De acuerdo? Si ustedes ven en uno, no hay un segmento ST. Lo que vemos es una T asimétrica, ¿no? Donde hay un slope, un upslope, ¿no? Como que la primera parte del ST está como en elevación, como una pendiente, ¿no? Ahí no hay ST. Lo que hay es un ST deformado que se está pegando a la T, ¿no? Y en el contexto de una persona, dolor torácico, con 83 años, esto nos tiene que llamar la atención. Y si además esa alteración del ST y la T es congruente en dos, o mejor dicho, aparecen dos derivaciones que son congruentes de una misma cara, como 1 y AVL, pues entonces significa que algo está pasando ahí. Y si además de eso, vemos que en el espejo, en la parte contralateral a esa cara, también hay alteraciones, entonces nos tiene que llamar aún más la atención. Entonces, la cara anterior, anterolateral, ¿no? El 1 y AVL es lateral alto, ya lo veremos, pero es posible que la cara posterior, que está abajo, ¿no? La cara posterior que está abajo, porque cara inferior del corazón se va convirtiendo en cara posterior también, pues es posible que veamos algo. Cara inferior es 2, 3 y AVF. Y vean como 2, 3 y AVF tiene una depresión del ST.
y no es que es una alteración coronaria en coronaria derecha, es que es el espejo de la cara lateral alta, ¿de acuerdo? Entonces, solamente viendo esta primera parte del electro ya sabemos que algo está pasando en la repolarización, algo de isquemia hay en la cara lateral y lateral alta. Vamos a ver si esto se complementa con el plano horizontal, ¿no? Con las precordiales. Y vemos algo muy curioso en 2, en 3 y en 4, ¿no? De nuevo, vean cómo en 1 hay un ST, vean cómo en 5 hay un ST, en 6 hay un ST. Pero en V2, V3 y V4 el ST no está, es una T que es asimétrica, ¿no? El ST está elevado, se va convirtiendo en T. Y 2, 3, 4 es anterior, anteroseptal. Si anterior está alterado y lateral alto está alterado, y echamos un vistazo a 5, 6, ahora mismo 5, 6 no están alterados, pero es posible que esto progrese a. Pero sin duda alguna aquí tenemos una alteración del ST. ¿De acuerdo? Ahora, por alguna razón esta persona estuvo en espera durante 1 hora, seguramente porque a lo mejor tenía un riesgo de vida bastante... riesgo de complicaciones muy importantes, que a lo mejor el paciente estaba en estabilidad hemodinámica, estaba súper estable, a lo mejor tenía una alteración ya de base, a lo mejor tenía un corazón con infartos previos. Entonces algo pasó y esperaron 1 hora. Esperaron 1 hora y hicieron otro electro después de 1 hora, que no estoy muy seguro cómo es que acaba en un electro después de 1 hora. Y vean cómo en 1 y en VL hay una Q, con muchísima buena voluntad vemos una Q. Y lo que llama la atención es que ya no hay QRS, sino que directamente se convierte en QRSTT, ¿no? Vean cómo 1 y AVL es básicamente una especie de... es como una especie de onda con meseta, ¿no? Ya no hay un QRS, sino que el ST está tan alto que llega casi al nivel de la R. Y lo que decíamos, el espejo de la cara inferior 2, 3 AVF es claramente una cubeta, ¿no? Es el espejo de 1 IVL. Aquí lo que está pasando es que el infarto ha progresado. Y ahora sí vemos en 5 como hay una elevación del ST clarísima, y en 6 a lo mejor no, porque a lo mejor no es tan anterior, sino es que es más anterolateral alto, ¿no? Entonces 2, 3, 4, 5 hay una elevación clarísima, y lo que pasa es que eso es una oclusión coronaria de las coronarias que se encargan de irrigar la cara anterolateral, y con un infarto progresivo con más y más alteración del ST. Vamos a tratar de entender esto con la fisiopatología, con la anatomía de las coronarias. Entonces aquí tenemos un dibujo precioso de ecgwaves.com, ahí tenemos arriba la referencia, y ese es un dibujo precioso donde podemos ver aquí en amarillo el plano horizontal, que es el plano frontal, ¿no? Que es como si viéramos al corazón. Entonces vemos cómo AVL y 1 están lateral alto, como 2, 3 AVF está en cara inferior, ¿no? Y AVR, en realidad lo he puesto aquí, pero AVR está de este lado, pero es el espejo, ¿de acuerdo? Entonces AVR será el espejo de la cara lateral. Entonces, donde veamos elevación en 1 AVL, veremos depresión en AVR, eso es posible. Entonces vemos como lateral alto, y justamente vemos las coronarias aquí, ¿no? Esta es la coronaria descendente anterior, en inglés LAD, Left Anterior Descendant Artery, y la descendente anterior tiene esta rama diagonal, tiene la rama anterior distal, y se encarga de dar sangre a la cara anterior y lateral. Pero la que es lateral exclusivo es la circunfleja, ¿no? La circunfleja es otra rama de la coronaria izquierda principal que solo da sangre a la cara lateral alta. Por eso es que las 1 y AVL se alteran en oclusiones de circunfleja. Pero circunfleja es que circunda el corazón, entonces da cara posterior también, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos una alteración en 2, aquí está, ¿no? Esto es que va como alrededor del corazón más las precordiales, ¿no? Aquí está. V1, V2, V3, V4, V5, aquí ven el cursor. Entonces, si vemos la elevación del ST en 1 y AVL, que es lateral, y si vemos alteración en V2, V3, V4, V5, esto es una descendente anterior. Una descendente anterior porque es la que se encarga de dar sangre a la cara anterior y lateral. Y como vemos las alteraciones en 1 AVL, pero además en 2, 3, 4, 5, eso es anterolateral. Es un anterolateral, y seguramente en algún momento
La alteración la veremos en V6 si es que el paciente no se nos muere antes. Repito, no entiendo cómo es que este paciente esperó 1 hora, ¿no? Y este es un dibujo precioso que creo que es una resonancia magnética en tercera dimensión, una cardioresonancia en tercera dimensión de la Universidad de Minnesota. Tiene una especie de laboratorio con imágenes preciosas y vemos aquí la descendente anterior, cómo da cómo da sangre a la parte lateral y anterior. Y esta es una vista posterior y vemos aquí la circunfleja, cómo da justo el margen, justo sangre al margen lateral solamente y posterior. Esto que ven aquí es la coronaria derecha, la circunfleja. Cuando la circunfleja da las arterias hasta por detrás y le gana a la coronaria posterior, eso es lo que llaman dominancia izquierda. Esos infartos posteriores suelen alterar 1 y AVL porque pues, es una oclusión de circunfleja. En fin, no vamos a confundirlo más. Lo que quiero que quede claro hoy día es cara anterolateral, probablemente sea una descendente anterior, y vamos a ver cara anterior 2, 3, 4 y 1 y AVL lateral. ¿De acuerdo? Bueno, antes que no se explote el cerebro, vamos a dejarlo ahí. Y conmigo será hasta otro repaso. Espero que les haya servido y ya nos veremos en una próxima ocasión.